Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos al Club de Novias. Cada semana tenemos recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. ¡Bienvenidos! El día de su boda está muy cerca. Han trabajado mucho para planificarla, desde elegir las flores hasta las locaciones y detalles de la recepción. Si bien puede parecer que ya han cubierto todos los detalles, una de las tareas esenciales de la planificación en la que deben trabajar es el itinerario del día de la boda. Esto puede parecer tedioso e innecesario, pero ayudará a que su día transcurra sin tanto estrés. ¡Comencemos! El itinerario del día de la boda es un programa completo que lo divide desde el momento en que te despiertas hasta el término de la recepción. La línea de tiempo debe hacerse con anticipación y debe incluir horarios de todas las actividades como peinado y maquillaje, fotos, ceremonia, cóctel, baile, etc. Una línea de tiempo en la planificación de la boda les ayudará a crear un calendario de la misma, y es importante pues la necesitarán para asegurarse de que todo y todos estén a tiempo. Al tratarse de bodas, el tiempo lo es todo. Por eso hacer un itinerario para el día de la boda es básico, pues incluso llegar unos minutos tarde puede desordenar todo el día y costarte dinero. Tengan en cuenta que el itinerario de cada boda es único y depende de las actividades, proveedores, lugares, etc. Así que asegúrense de crear el adecuado para su boda y no copiar el de alguien más. Ya sea que estén trabajando con un coordinador de bodas o no, conozcan el tiempo que generalmente toma cada actividad de la boda. Hoy les doy algunos tips para el itinerario del día de la boda que les ayudarán a que su gran día funcione lo mejor posible. Aplíquenlos a su boda y diviértanse. Piensen en la logística de su boda. Antes de comenzar su itinerario del día de la boda, determinen los horarios y lugares como dónde te maquillarás y vestirás, lugares de ceremonia y recepción, transporte, momento de las fotos, duración de la ceremonia, si habrá cóctel, inicio de recepción, alimentos, pastel, bailes, brindis, final de la recepción, etc. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que comienza y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, por favor apoya al canal dando like, suscribiéndote, compartiendo y dando clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subamos un video. Inicien el itinerario de su boda desde cero. Como les mencioné, cada boda es diferente. Comiencen usando el tiempo de la ceremonia como punto de partida. Hagan una lista de todos los eventos que ocurrirán antes y después de la ceremonia y determinen cuánto tiempo tomará cada uno de ellos. Comiencen el día temprano. El día de su boda será largo y es indispensable comenzar el proceso de preparación muy temprano, especialmente si se tomarán fotos antes de la ceremonia, ya que cada paso de la boda será lento. Por ejemplo, si su ceremonia comienza a las 4 de la tarde, lo recomendable es comenzar a prepararte a las 9 de la mañana, pues puedes tardar más de 90 minutos. La sesión completa de fotos probablemente tome más de una hora, etc. Hablen con sus proveedores y expertos en bodas. Los planificadores de boda experimentados les podrán ayudar a crear su itinerario del día de la boda para saber cómo ajustar el horario, para adaptarse a las realidades del tiempo. Hablen con sus proveedores para saber cuánto tiempo necesitan para su preparación, para programarlos adecuadamente. Tengan tiempo de sobra. Hay detalles que quizá olviden incluir en el itinerario, incluido tu desayuno. Asegúrense de que su horario permita incluir estos detalles holgadamente. Por ejemplo, para el transporte a la ceremonia y a la recepción, asegúrense de permitirse al menos 15 minutos en caso de que haya tráfico inesperado u otros retrasos. Invitados. Si les preocupa que sus invitados lleguen tarde, puede ser tentador indicar en las invitaciones el inicio de ceremonia 30 minutos antes para asegurarse de que todos lleguen a tiempo. Es aconsejable considerar solo 10 a 15 minutos antes de la hora de inicio de la ceremonia para que lleguen y tengan la oportunidad de acomodarse. Recuerden a su fotógrafo y camarógrafo.
Los paquetes de fotografía y video generalmente incluyen la cantidad de horas que su fotógrafo y camarógrafo trabajarán el día de su boda. Si desean que fotografíen todo el día de su boda desde su preparación, deberán especificarlo con el fotógrafo y con el camarógrafo cuándo les gustaría que comiencen y terminen de filmar en su gran día. No hagan esperar a los invitados para comer. Aunque probablemente hayan tenido un cóctel de bienvenida, no deben hacer esperar demasiado a sus invitados antes de servir la cena. La forma en que se sirva la comida depende de ustedes, su proveedor y/o el lugar. Programen la comida, brindis y baile de la noche. Por ejemplo, ¿van a intercalar los eventos o servir primero la comida y luego empezar a bailar, etc.? Distribuyan el itinerario del día de su boda. El itinerario debe tener un formato claro y entregarse a todos sus proveedores en la semana de la boda. Tengan a mano copias impresas. De esa manera, todos sabrán dónde deben estar y cuándo. El día de su boda, su organizador o alguna persona de confianza debe ser el guardián de la línea del tiempo, asegurándose de que todo funcione sin problemas. Pueden hacer un itinerario para informar y entregar a sus invitados en sus regalos de bienvenida. Antes de hacer el itinerario del día de la boda, familiarícense con el tiempo general que lleva cada actividad para saber cuánto tiempo necesitan asignar desde tu maquillaje, las primeras fotos hasta el baile de los padres. Tengan en cuenta que cada bloque de tiempo puede modificarse para adaptarse a los planes de su boda. Esto les ayudará a determinar cuánto tiempo deberá llevar todo el evento. La clave para que el itinerario del día de la boda funcione sin problemas es desglosar todo el día en una línea de tiempo organizada. Cuanto más detallado sea, mejor. Tomen como referencia que generalmente las ceremonias de boda duran entre 30 minutos a 1 hora y la mayoría de las recepciones suelen durar de 4 a 5 horas. Finalicen el cronograma del día de su boda aproximadamente un mes antes de la fecha. Esto les dará tiempo suficiente para discutir los detalles con sus profesionales. Confirmen el tiempo aproximadamente una semana antes de la boda. Déjenme saber sus comentarios y dudas, son muy importantes para nosotros y con gusto les ayudaré a resolverlas. Gracias por vernos. Síganos en nuestras redes sociales donde posteamos casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.